tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta bonita mañana. Está con nosotros el licenciado Ariel Vega. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, un gran saludo aquí al auditorio, ¿Cómo amaneciste? Bien, muy temprano, no porque yo hubiese querido, temprano? ¿Qué 5 de pasó? la mañana. ¿Tus bebés? No, no para nada, gracias a Dios, bastante bien, Sí. pero no sé, yo creo que de esas ocasiones en donde los pendientes, Ah, ok. el estrés, los afanes, ¿por qué no decirlo? Porque pese a que uno trate de mentalizarse, de depositar la confianza en Dios, hay ocasiones en donde los afanes sí Ajá. te llegan a ¿Te golpear y despertaste antes, pudiste volver a dormir o qué? No, ya no. ¿Y qué Sí. haces? Yo creo que un tiempo tratar de volverme a dormir, Ajá. pero cuando veo que va a ser totalmente ¿Cuánto tiempo infructífero te mi esperas? esfuerzo, ¿Cuánto tiempo te esperas para ver si sí funciona? pues o no? unos 20, 30 minutos ya lo máximo, ¿no? Ya lo Ah, demás no, sí. es desesperación. Sí le das mucha chance. Fíjate que yo, si me voy a volver a dormir, lo voy a lograr en 5 minutos. Ah, ok. Pero Qué si bien. no, o sea, me esté el tiempo que me esté ya. Sí, No. entonces ya no. Sí, ya no. Entonces yo ya sé que si a los 5 minutos ya no regresé, ya tengo que levantarme, porque si no, Sí, no, sobre todo cuando lo estás intentando volverte a dormir, pero lo estás pensando en ese pendiente, en eso que tienes que hacer. Oye, ¿tú también tienes estrategias para dormirte? No, la verdad no. ¿Cómo que no, Ariel? O sea, A ver, platícame una para... no, pues no sé, esas cosas locas que uno hace. La gente ¿Cómo que? Mira, la gente que se Escalar la eso puerta de Chihuahua, una cosa así, ¿o no? Ah, pobres niños. ¿Y los multarían o no? ¿A los papás o algo? ¿O No qué pasó? creo. No, ni limpiar su escuela durante... Que nos 9 llamen meses, para que todo el nos semestre. platiquen acerca... ¿Sí los viste, Alex? ¿Qué? Que unos niños se subieron a la Ah, puerta. sí. De hecho, en vivo. Oye, pues que los manden a las olimpiadas o algo. Digo, que valoren su talento. Sí, es que el ocio es un terrible enemigo del hombre. Está impresionante. Ocúpense, Ajá. gente, ocúpese, porque si no van a terminar en la punta de la puerta de Chihuahua sin saber cómo bajar. ¿Se imaginan? O sea, ese fue un claro ejemplo de lo que el ocio puede provocar. ¿Y cómo se enteraron que ahí estaban? La mente siniestra. O sea, Porque, ¿cuánto tiempo llevaban ahí? yo vi en la nota que llamaron. Ajá. Ya cuando no. ¿Para el celular? Sí, Ah, bueno, ya sabía. que cuando ya no pudieron. Ya me imagino la llamada, ¿no? Mamá. Ay, mamá. Entonces, ¿Qué los pasó, policías, hijo? el departamento de bomberos y los agentes de policía que los ayudaron a descender, ya los retuvieron para Sí. llevarlos al departamento de trabajo social y llamarles a sus Oye, bueno, padres. entonces no le llamaron a sus papás, hablaron 911 o qué? Ah, 911. Intrépidos los muchachos, ¿eh? Sí, no, pues Tremendo. dijeron mejor la policía. Antes que la chancla, Juancito, mejor. Sí, güey, porque sí, ¿no? Me va mejor en la Dirección de Seguridad Pública. Ahí Corrección. respetarían más mis derechos que mi mamá. Corrección de menores, como correccional, ¿verdad? Correccional. Híjole, no. Sí, no, No, pero imagínate. la verdad, sí o no, de que tiene un talento. O sea, tiene una habilidad, tiene un ingenio. Claro. Hay algo, hay una manera de ser muy versátil, ¿verdad? Muy audaces. Empleenlos. Claro, Eso claro. háganlo, métanlos a rapelo, a escalar algo así. Hay una parte montaña, yo qué sé. positiva en donde sin duda necesitan ingresar a actividades. ¿Cómo se llaman estos grupos que se juntan en la deportiva que hacen así como aromas y el pentatlón? Ah, ya te iba a decir pilates. No, esos son otros, no, de ese tipo así de como militarizado. Ok, sí, Que sí, les ayuda perdón. y que ahí andan. Y hexatlón y, Sí. y sí, mis respetos para los que practican ese tipo de disciplinas. Bueno, ¿eh? famosos ya son. Eso quién se lo va a quitar, ¿eh? Imagínate, bueno, los chavos de su edad, cuando lleguen a su escuela, le van a dar un aplauso a estos tipos. ¿Será? Claro que sí, Sí. ahí ya sabes cómo son. Bueno, ¿no? es que tú eres muy positivo, Ok. pero Ay, la verdad pues, es que ¿a en la poco crees que mente, no? en la mente de un chavo buleador va a caber la burla. Ah, pues porque no se pudieron bajar, sí. Porque no se pudieron bajar. Sí, Es más, ¿no te diste cuenta de los memes que empezaron a surgir No. a raíz de esta noticia? ¿Verdad que sí, Alejandro? Sí. Ok. Mi cara cuando subo, mi cara cuando me doy cuenta que no puedo descender. No, buenísimo. Fíjate, hasta si lo ves, sí es cierto eso que soy positivo, si ves desde ese punto de vista, Sí. los chavos saben cómo ascender en la vida, ¿eh? Pero para abajo no quieren ni aprender. Ahora sí, o sea,
Y imagínate en qué situación habrán estado para que, pese a ser tan audaces, no hubiesen podido descender y dijeron, no la vamos a que hacer. nada más piénsale. Mira, cuando estás subiendo una escalera y no volteas para abajo, no pasa nada. Pues tú te sientes mega tranquilo, ¿no? Es como ojos que no ven, corazón que no sientes, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero en cuanto volteas para abajo, ay, mi mamá. Sí, sí. Sí, como que... Ahorita precisamente atrás de ti yo estoy viendo a Robert Muñoz. No sé si tú los viste, están con una escalera como de 8 metros. No, imagínate. En un ángulo prohibido. Ese ángulo está prohibido. Está en una escalera puesta como de 45 grados. O sea, pues está resbalando. No sé por qué hacen eso. Es la persona que justo está agarrado cayendo hacia atrás. Ya agarró el celular y está marcando 911. Eso sabe cómo bajarse. Oye, ¿por qué hacen eso? Pero es que agarraron una escalera que está más alta que el techo, entonces lo tuvieron que llenar así, ¿verdad? No, mis respetos, porque yo en esas alturas, francamente... Es una escalera recta, ¿eh? Y además no hay nadie sujetando abajo, porque sí, o sea, cuando subes, cuando asciendes a tal nivel, es necesaria una persona, así como lo está haciendo en este momento. Sí estaba sosteniéndola, pero Sheldon pesa como 30 kilos, entonces no le hubiera hecho un buen favor ahí. Ya bajó, ya toda la gente estaba competiendo. Está pasando algo que tú estás notando, observando y que, sí, hombre, que pues quisieras señalar, ¿no? ¿Cómo está eso de que están reduciendo las pensiones? ¿Se puede? Sí, los saberes por jubilación. Estamos en los siguientes minutos a punto de hablar de un severo y grave problema que está ocurriendo en nuestro país. La verdad siento que no soy un exagerado al comentarlo o al señalarlo de esta forma. Y bueno, mucha atención especialmente a los jubilados y pensionados del ISSSTE. Especialmente. Sí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, los que fueron burócratas a nivel federal que están recibiendo sus saberes por concepto de jubilación y de pensión, en donde pues ellos habrán notado seguramente lo que es una disminución de sus ingresos, en el que, vamos a colocar un ejemplo, estaban percibiendo de manera normal y ordinaria 8,000 pesos mensuales y ahora perciben una cantidad menor. Incluso hay cálculos en los cuales se establece que se han reducido hasta un 20% estos saberes que nuestros jubilados y pensionados están percibiendo. Y desde luego también es algo que debe estar ya muy alerta los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y que claro, alguien que nos esté escuchando nos pudiera decir, oye, es que a mí ya, no es de que nos pongamos alertas por cuanto que va a suceder en un futuro, sino que ya lo estoy padeciendo, ya me lo están aplicando. Y esto, pues desde luego ha generado un descontento, no es para menos, hay que saber y entender que los haberes o las jubilaciones que existen en nuestro país de ninguna manera son suntuosas, de ninguna manera implica que con ese ingreso vas a ni siquiera mantener un nivel de vida al cual venías acostumbrado cuando te encontrabas en activo. Hay que entender aún que... en el mejor de los casos. Sí, aún en el mejor de los casos. Quiero colocar un ejemplo. Una persona, un burócrata federal que percibía, vamos a colocar una cifra de 30,000 pesos mensuales, no se puede retirar con ese monto. Lamentablemente, y lo digo así, espero que en breve se declare inconstitucional, la ley del ISSSTE, la vigente, la de 2007, establece como tope máximo 10 veces el salario mínimo. Es decir, que si hay burócratas que pues percibían una cantidad mayor, 30, 40, 50,000, 100,000, 120,000 pesos mensuales, al momento de que se jubilan no pueden aspirar a más de 25,000 pesos mensuales. Y esto en teoría, Entonces, nótese cómo cuando nos jubilamos y cuando nos retiramos de manera normal y ordinaria, dejamos de percibir una parte importante de nuestros ingresos y tenemos que ajustar nuestra vida. Bueno, pero ahí estás hablando en un caso muy bueno. Sí, tú lo dices muy bien, porque más del 90%... Escucha 25,000 pesos y dice, oye, no va a estar quejando con eso, sí, ¿verdad? Claro, claro. Pero estamos hablando de un porcentaje de gente mínimo. Mínimo. ¿Sí? O sea, estamos en el entendido que más de un 85%
percibe 5 salarios mínimos o menos. Entonces, son pensiones y son jubilaciones de 4, 5, 8 mil pesos. Ya el que te está percibiendo una jubilación o pensión superior a 10 mil pesos mensuales es un bendecido, sin duda. Entonces, la situación o esta problemática de la disminución reciente de las pensiones y jubilaciones. ¿Esta disminución se le aplicó a gente que ya estaba recibiendo una cantidad mayor o a gente que apenas iba a empezar a recibirla? Esa es también muy buena pregunta. De manera generalizada, a los que ya la estaban percibiendo, Se les rebajó. les aplicaron de manera retroactiva una ley indebida y arbitraria. ¿Y les avisan? No, o sea, simplemente te diste la persona, incluso no sé si pudiéramos abrir o recordar el teléfono para que nos ayuden a retroalimentar este tema, en el sentido de que muchos de ellos se dieron cuenta al acudir al cajero, al ver su recibo de jubilado o de pensionado, en donde, ¿qué pasó? Bueno, y quien ni siquiera lo ve, no se da cuenta. O sea, quien está ahí confiadamente, me das el depósito de siempre. Es que es difícil que no te hayas dado cuenta, porque probablemente tú te programas para estar retirando 7,000, y de repente 6,500, 6,400, 6,200. ¿Qué pasó? O sea, es difícil que no te des cuenta. Digo, yo puedo entender que un 20% puede significar al mismo tiempo poco, pero es muy significativo para un jubilado y un pensionado, especialmente cuando no tiene ingresos adicionales, ya no sigue en activo, no tiene apoyo de los hijos, qué sé yo. Entonces, en este sentido, se está aplicando por parte de estos institutos, hay que decirlo con toda claridad, de manera arbitraria, la ley UMA, así se le conoce. Las UMAs, yo creo que muchos de los que están padeciendo este problema ya han escuchado de esta temática, las unidades de medida y actualización, que vinieron a sustituir a lo que es el salario mínimo, única y exclusivamente para tasar lo que son pago de multas, pago de obligaciones, incluso de contribuciones, para la estructuración de lo que son créditos hipotecarios. La finalidad de esta reforma constitucional que se dio el pasado mes de diciembre del año 2016, esta reforma denominada reforma y expedición de la ley UMA, implicaba, o el propósito era, desindexar el salario mínimo a este tipo de pago de obligaciones, para que no, incluso para que el ciudadano se viese beneficiado con una disminución. Por ejemplo, si nosotros cometemos una falta administrativa, la ley de tránsito, tenemos que pagar una multa. Ese es un ejemplo de cómo se tasan las multas, a veces el salario mínimo, y en donde el salario mínimo en la actualidad es de centavos más, centavos menos, 88 pesos, quiero sacar aquí el monto exacto, 88 pesos, y bueno, establecieron el nivel de la UMA en una cantidad menor. Por ejemplo, en la UMA actualmente es de 82 pesos. Entonces, el ingreso o el nacimiento a la vida jurídica de la UMA tenía un beneficio, y digo tenía porque ya no estoy convencido de ello. Probablemente fue más una trampa que otra cosa, en donde permitía que se disparara o que se elevara el nivel de salario mínimo, del salario mínimo que debe percibir todo trabajador en cualquier labor, que es un salario mínimo general vigente, sí, pero que esto no implicara que se me encarecieran las multas, todas las cuotas o obligaciones que se estructuraban tradicionalmente de esta forma, y que por una parte el trabajador viese un aumento en mi ingreso y una disminución en la forma o en la tasación que se utiliza para el pago. Sí, o sea, porque muchas veces no querían subir el salario mínimo porque iba a implicar también un aumento en euros, ¿verdad? Sí, incluso en los créditos hipotecarios. Entonces se separó, se desindexó, lo que mencionas. Así es, se procuró hacer una separación, pero sin embargo, de ninguna manera la ley UMA o la reforma constitucional en la materia, al artículo 41 y 123 apartado A, implicaba que las UMAs se utilizaran para el pago de jubilaciones y pensiones. Jamás. Y es lo que están haciendo. Y lamentablemente los institutos anteriormente referidos
están aplicando, utilizando indebidamente y aplicando de manera violatoria y flagrante esta ley UMA para determinar los niveles de jubilación y de pensión. Aquí hay una diferencia que debemos nosotros señalar. En el caso del ISSSTE, el ISSSTE establece los niveles de jubilación y de pensión en veces el salario mínimo. Okay. Y si ustedes consultan la ley del ISSSTE, jamás se derogó, jamás se... O sea, no se cambió, no se cambió. no dice ahí, a partir de ahora se va a tomar en cuenta no el salario mínimo, sino las sumas. Exactamente. No. Entonces, es una aplicación insensata y arbitraria, puesto que contraviene su propia ley. Lamentablemente encontramos una dinámica en donde estos institutos utilizan disposiciones a su conveniencia y dejan de aplicar otras también a su conveniencia. ¿Por qué? Porque si mi ley establece que un derechohabiente, previo cumplimiento de los requisitos, debe de percibir su jubilación o su pensión en veces el salario mínimo, a eso me debo de sujetar. Claro. Si estuviese establecido en UMAS, en unidades de medida y actualización, lo pudiésemos entender. Sí, pero claro. si tú te fijas, ahí está la ley establecida. Pero además de que se supone que una ley que te afecta no se puede aplicar retroactivamente, ¿no? Chócala, Entonces, amigo. sí, si le hacen ese cambio de todas formas no deberían de hacerse. No, y voy más allá. Están aplicando de manera retroactiva en perjuicio de la gente, violando el artículo 14 constitucional, de los que ya venían percibiendo sus saberes por jubilación y pensión de cualquier tipo, sea por viudez, por invalidez, por incapacidad, por riesgo de trabajo, lo que ustedes quieran. Entonces, a los anteriores, a la reforma y a los futuros, de tal suerte que están incluso disminuyendo los ingresos de un jubilado y un pensionado del ISSSTE hasta incluso en 3,000 pesos mensuales, porque se lo tasan en UMAS y no en veces el salario mínimo. Ya de por sí, esa es una apreciación, una humilde apreciación de un servidor. Debería de ser indebido que te topen tu expectativa de jubilación a 10 veces el salario mínimo, y es una violación porque si yo tenía un determinado ingreso superior, ¿por qué me lo tienen que disminuir? Pero bueno. Bueno, pero si hay un porqué, o sea, si ellos tienen que justificarlo en un porqué, o a poco así de plano lo... Está establecido en la ley del ISSSTE que nadie puede percibir una jubilación, una pensión por encima de las 10 veces el salario. Ahora, pero, y esto como comercial, sí, entre paréntesis, eso no aplica cuando ya percibo yo una jubilación y mi cónyuge fallece, tengo la oportunidad de que de fusionarlas, de sumarlas, para recibir íntegramente tanto mi jubilación como la jubilación que percibía en vida mi difunto esposo o esposa, en donde hemos tenido obviamente que demandar, emprender las acciones legales en la vía administrativa con muchísimo éxito, porque ya la Corte la declaró que se puede y inconstitucional. La diferencia con el IMSS, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que ellos tienen una medida, digamos, muy particular. Ellos tienen como medida el salario base cotización, así le llaman. Okay. Entonces, haciendo una remembranza, una cosa es el salario mínimo general vigente en todo el país, que está bien unificado. Otra cosa son las unidades de medida de actualización, y otra cosa es el salario base cotización. Ese es el que le interesa al Seguro Social, y por eso no se ha visto de manera tan contundente o tan clara esta disminución, porque ellos tienen que tomar en cuenta ese salario base cotización. Sin embargo, ya ha habido quejas e inconformidades en otros lugares del país, en donde tomando indebidamente esta figura de las UMAS, pues obviamente han visto una disminución de mis haberes por concepto de jubilación y de pensión, lo cual es, repito, es absolutamente indebido. No existe una determinación, una causa jurídica válida, al momento por lo menos. Si los diputados del Congreso de la Unión en esta o en la siguiente legislatura deciden establecerlo así, que por cierto el pueblo y la nación se lo demande, pero si está establecida en la ley que también debe ser utilizada para el pago de jubilaciones y de pensiones
sería algo distinto. Pero en este momento solamente puede ser utilizada para aquellas obligaciones a cargo del gobernado, del ciudadano, para el pago de contribuciones, de multas, de recargos o incluso de algunas contribuciones. Aquí la situación es la siguiente: ni siquiera hay como tal de los departamentos jurídicos de estos institutos un dictamen, un razonamiento técnico jurídico en donde expliquen el por qué están, digamos, realizando los cálculos con estas bases, con las unidades de medida y actualización, cuando su propia ley establece que es el salario mínimo pues la unidad que deben de tomar en cuenta para el cálculo de las pensiones. Ahora, vamos a una violación todavía superior, o vamos a una adicional a esta que estamos hablando. Todos los haberes por jubilación o pensión deben de ser anualmente actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y también a ver, esa parte se llama grasa en curva. Otra vez para que nos quede muy claro, por favor. Hay un instituto, todos lo conocemos, que se llama el INEGI. Ajá. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Que la mayoría de la gente pues la ubica o la reconoce por hacer censos de población. Pero el INEGI también tiene la oportunidad de determinar el valor de las UMAS. ¿Ah, sí? Sí, claro. Incluso en coadyuvancia también, sí, claro. Y en coadyuvancia también con el Banco de México se establece en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, ¿cuál ha sido, en términos sencillos, cuál ha sido el encarecimiento del nivel de vida el año pasado? Muy bien. Entonces, conforme a ese encarecimiento, pues las jubilaciones y pensiones se tienen que actualizar. Ah, ok. Entonces tienen que seguirlas aumentando si se encareció la vida. Sí, pero sí. También existe lo contrario. Entonces, se abarató. Digo, no. Entonces, no imaginemos que no solamente no me la actualizaron en este año 2018. Eso pasó. Eso pasó, sino que me la disminuyeron. ¿No la actualizaron? O sea que también por allá están fallando. Es que cuando nosotros decimos no me la actualizaron, significa no hubo incremento. Entonces imagínate que no solamente no es incremento, sino que notas una importante disminución. O sea, significa que, o tú sabes muy bien que 5,000 pesos en el 2008 no es lo mismo a 5,000 pesos en el 2018. Claro. Para empezar, ¿cuánto costaba la gasolina en el 2008? Sí, no puedes. 8 pesos, una cuestión así. De hecho, un servidor en las redes sociales subió algo de te va nostalgia de la buena, en donde la roja y la verde estaban por debajo de los 8 pesos hace todavía no mucho tiempo. Ese es otro tema, desde luego, la aplicación de contribuciones como el IEPS. Ok, bueno, pero déjame ver si lo estoy describiendo bien. Entonces significa que el INEGI anualmente tiene que realizar esta actualización por el encarecimiento de la vida. Sí, no lo hizo. Se determina. No, sí se hace. Bueno, pero sí se hace. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero los institutos de seguridad social, pues. Se hacen de la vista gorda. Sí, y lo disminuyeron. O sea, el INEGI hizo su trabajo, claro, que ellos otros no actualizaron nada. Exactamente. Entonces, además, no es algo atribuible ni a Banco de México ni a los institutos, porque ellos determinan cuáles fueron cuál fue la inflación. Pero los otros son los que no lo aplican. Lo aplicaron. Ok, y entonces, a ver, estamos, mira, ya me empecé así como a trabar, ¿no? Obviamente no eres el único abogado que se ha dado cuenta de esto. No. Obviamente las personas que están trabajando ahí, no me digas que, o sea, pueden fingir demencia, ¿verdad? De no saber lo que estaban haciendo. No hay un aparato que regule a esas personas y que no tenga que ir uno por uno a denunciar y a exigir, sino que un superior les diga lo que está haciendo está mal y les dé sus nalgadas, por así decirlo, y los haga rectificar, corregir. O si hay y no lo hace tampoco. Sí lo hay, y tu pregunta es bien acertada y necesaria. Sí lo hay. Se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Okay. Se llaman tribunales federales que conocen de juicios de amparo. En donde es ahí en donde un gobernado, un ciudadano,
que se ve afectado por un acto de autoridad, porque los institutos tienen el carácter de autoridad. Cuando yo me veo afectado por un acto de autoridad, yo tengo que recurrir a un tribunal. Ahora, claro está que hay oportunidad de hacer solicitudes por escrito dirigidos directamente a los institutos. Hay los famosos recursos de inconformidad para que pues ellos analicen mi situación, pero también debo de decirlo que es en la gran mayoría de los casos, arriba del 95%, es perder el tiempo. Y en tanto ya me están quitando 2,000, 3,000 pesos mensuales. Ahora, tú haces números. O sea, si me están quitando, vámonos con esa cifra, 2,000 pesos mensuales, ya me están privando de 24,000 pesos al año. Sí, ¿verdad? Sí. Y si tú lo multiplicas por la expectativa de vida que tiene el jubilado y pensionado, pues ya te imaginarás a lo que puede ascender esa suma. Entonces, se trata no solamente de hacer una exigencia formal, emprender la acción legal que corresponda para que cese la privación de mis recursos. ¿Y no se puede decir los míos y los de otros? Porque si de repente... Tiene que comparecer el interesado. Sí, por eso te digo, si el tribunal ya ve que hay 30 personas ahí que están haciendo eso, no pueden mandar a alguien a checar si qué está pasando aquí, ¿verdad? O 300 personas o las que tú digas. Sí, sí me estoy explicando. Y Sí, que diga, pues ya está siendo repetitivo esto. Bueno, porque entiendo que haya un interesado existen que figuras como declaratoria general de inconstitucionalidad, que son facultades que tienen los tribunales federales, pero sin analizar, digamos, tanto incluso la parte colectiva, pues desde luego, y manejamos como premisa que el propio interesado, el afectado, el perjudicado por estos actos de autoridad, tiene que tomar una representación legal para emprender el juicio necesario, en donde, por cierto, no tiene nada que perder. Por un juicio de esta naturaleza, ni se le suspende la pensión, ni deja de percibir o recibir prestaciones médicas en especie, farmacéuticas, quirúrgicas, hospitalarias, o sea, no le afecte nada. Lo único que tiene por delante es algo positivo, que es que me reintegren de las cantidades de las que me han privado y que cese de ahora en adelante de descontarme las cantidades que me descuentan y que me la tasen, mi jubilación y mi pensión, que me la tasen de manera correcta en veces del salario mínimo. Y si el salario mínimo está en 88 pesos y yo me retiré con 7 veces el salario mínimo, que se haga la operación matemática considerando incluso si yo tenía un sobresueldo para que me den la pensión y jubilación justa. No se va a pelear algo que esté conforme o que no esté conforme a la ley, que sea contraria a derecho, que sea algo que no le corresponda, sino es simple y sencillamente pelear por algo que sí le corresponde. Okay. ¿Te van a devolver también lo que no te dieron? Sí, okay. sí, es algo que se debe incluso solicitar, puesto que ese acto de autoridad me lo estuviste aplicando 6 meses, un año y medio. Bueno, ya no ha ocurrido tanto por cuanto que este tipo de conductas y actitudes comenzaron apenas el año pasado. Okay. Sí. Pero es en este 2018 donde se ha empezado a generalizar este acto arbitrario de la autoridad, en donde se les han estado disminuyendo sus pensiones y sus jubilaciones, en donde de por sí más del 80% de los jubilados y pensionados perciben cantidades raquíticas, sí, menores, okay, que no te ayudan a mayor cosa, en donde te obligan incluso a seguir laborando, trabajando, o que incluso te obligan a ahora solicitar el apoyo de tus hijos en el mejor de los casos y de los escenarios. Entonces, yo creo que debe ser muy triste el haber dedicado 30, 35, 40 años de trayectoria y de vida profesional para prácticamente retirarte con cantidades menores, que claro está, y nosotros debemos de entender, al menos en este momento, en este país, nadie puede tener en mente que su verdadera satisfacción va a ser cuando se retire o se jubile. Okay. Nadie puede tener en mente eso. O que seré solvente o seré medianamente rico cuando me retire. Pensando en la pensión. No. Porque, digo, alguna persona puede tener otro tipo de ingresos y ahí sí, ¿verdad? Claro,
claro, ya a menos de que se haya ocupado durante su vida más productiva a contratar un fondo privado de pensiones adicional al que ya le proporcionan los gobiernos. Eso ya sabemos, que haya sido diligente en su ingreso, en la administración de su gasto, que haya sido diligente, pero de ahí a que yo me coloco mi confianza en que... Todo está resuelto porque me voy a pensionar y listo. No, hombre, cuando me vaya, cuando me jubile, cuando me retire, verdaderamente voy a descansar. No, sería una falsa expectativa y o desilusión cuando experimente lo que en verdad pues se cosechamos nosotros mismos. Entonces, en este sentido, pues bueno, ha habido en todo el país una pues una inconformidad o incluso hasta protestas. Me voy a permitir nada más leer brevemente unos fragmentos. Por ejemplo, los compañeros que así se llaman entre ellos, por ejemplo los burócratas federales, los que pudieron haberse retirado con el tope máximo, dicen, en lugar de estar percibiendo más de 26,000 pesos, están obteniendo 22,000. Entonces, eso es solamente para colocar el ejemplo de 4,000 pesos de menos en los casos de aquellos jubilados y pensionados que pues se pudieron retirar o que percibían más de 10 veces el salario mínimo en activo, que son la verdad un 10% nada más. Entonces, digo, ahora podemos entender por qué un candidato puede capitalizar tanto una propuesta de retirar pensiones y jubilaciones a expresidentes cuando perciben 5 millones de pesos mensuales entre miembros del Estado Mayor Presidencial, personal administrativo, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Sin embargo, la verdad, a mí me encantaría escuchar una iniciativa de ley o bien una propuesta para ajustar esta situación, una propuesta de los candidatos para evitar que los jubilados y pensionados sigan teniendo ese perjuicio. Ahora, por otro lado, lo hemos nosotros mencionado, hemos tenido reformas a las leyes de seguridad social y en materia administrativa, tanto aplicables tanto para derechohabientes del IMSS como del ISSSTE, en donde cada vez se aumenta más la edad mínima necesaria para retiro. Cada vez estamos hablando de cada cuánto. Es decir, por ejemplo, en la antigua ley del ISSSTE, la de 1983, solo se te requería antigüedad. Si tú como mujer tenías 28 años de servicio, como varón 30 años de servicio, así tuvieras 48, 50 años de edad. Ya, con eso. Y con eso, ahora no, ahora necesitas cuando menos, hay una tablita progresiva, tabulador, vamos a poner en 60 años de edad. Con el Instituto Mexicano del Seguro Social se hizo lo mismo, ahora se requiere cuando menos 60 años de edad. Claro que hay un principio lógico de que la expectativa de vida se ha prolongado, ahora es más longeva. Sin embargo, aquí lo que nosotros siempre hemos pugnado es por la no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la gente. Parece ser que en muchos casos la Corte tiene a bien pasarse por alto el artículo 14 constitucional. Si entra en vigor una norma, el cual a todas luces me perjudica, no me debe de ser aplicada, cosa contraria, así me beneficia. De tal suerte que en esta disminución de los ingresos, si yo fui merecedor y acreedor a una jubilación desde antes de la reforma constitucional de 2016, en donde me la tasabas a salarios mínimos, pues déjamela así. Entonces, se me estás aplicando una ley posterior a mi derecho y me la aplicas en mi perjuicio. Entonces, por eso hay que recurrir al tribunal. Por eso hay que recurrir a estas instancias para que sea un tribunal quien le ordene a una autoridad, decirle, cesa tu conducta arbitraria y violatoria de derechos. Y los que se cumplieron, o los que cumplieron, digamos, los requisitos o empezaron a percibir sus jubilaciones y pensiones con posterioridad a la reforma constitucional de diciembre del 16, es ¿por qué me la tasas en UMAS? Ariel, aquí por ejemplo, si hablamos de que así está la cosa en México, al compararnos con otros países, ¿qué? O sea, ¿hay otras opciones?
o todos los países están así. Lamentablemente... Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí. Porque posiblemente sea muy fácil para nosotros que estamos aquí estarnos quejando de cómo estamos, pero posiblemente así es. ¿Sabes? Como que en todos lados. Sí. ¿Hay algún país donde sus sistemas de retiro sean muy benéficos? La tendencia Sí. es la privatización. Esa es la tendencia. Es ya desvincular de la responsabilidad de entrega de estos saberes a los institutos gubernamentales Y eso que se encarguen tarda mucho eso. privados. Aquí todavía no se ve. No, y ya se hizo en nuestro país. Es decir, nuestra comparación directa tiene que ser con países de América Latina. Okay. Chile y Sudamérica ha sido el pionero en este tipo de reformas. Ahorita Chile está teniendo un gran y grave descontento social por la privatización del sistema de pensiones y sobre todo por las cantidades ridículas. Pues ahí se puso peor. Se puso peor. Ahora, es un comentario que también un servidor ha hecho. En diciembre pasado, en este diciembre de 2017, en Argentina, se hizo ya la reforma de ley en donde ya se prolongó o se estableció como requisito para acceder a una jubilación o una pensión una edad mínima de 70 años. O sea, 10 años más. 10 años más. Y de inmediato, ¿Y incluso... lo justifican? ¿También están siendo más longevos? sí, exactamente. También, sí. Lo justifican en la expectativa de vida que tiene ahora el Con ciudadano. datos duros, digamos así. Sí, Okay. y que tiene razón. Sin embargo, vuelvo al punto de por qué debe de aplicarse a personas que ya estaban sujetas y sometidas a un régimen. Sí. Es lo que sucedió aquí en México con el ISSSTE. Muchos burócratas federales, y yo les pido incluso de su apoyo con llamadas mensajes, muchos pronosticaron su vida, en donde ya ingresé al sistema, ingresé a la Secretaría 1, Secretaría 2, al Magisterio, vamos a suponer, y con mis 30 años de servicio, con mis 28, yo voy a estar jubilado a los 48, a los 50 años de edad. Y a partir de ahí voy a poder hacer otras cosas, voy a estar físicamente entero. Entonces ingresa la reforma en el año 2007 y oh sorpresa, a trabajar 5, 8, 10, 12 o hasta 13 años más. Entonces, si tú platicas ahorita con un burócrata federal... Y ahí también hay gente que se está defendiendo y que está obteniendo un resultado favorable. Sí. Okay. Entonces, si tú platicas con un burócrata federal, dice, bueno, a mí lamentablemente ya me aplicaron la reforma y voy a tener que trabajar hasta el 2021-2022. Ya me hicieron trabajar. Él escogió 8 años eso. más. O sea, él escogió eso al no... Bueno, es que la reforma le daba a los burócratas federales dos opciones. Las dos eran nocivísimas. Okay. Es decir, te doy dos opciones, las dos te perjudican, una más que otra. Pero, es decir, el sistema de cuentas individual, la privatización o el 10º transitorio. Entonces, la verdad es que los dos te afectan. ¿Por qué? Porque en el sistema de cuentas individuales necesitas, para apenas irte, juntar 2 millones de pesos. Lo cual dices, ok, pero ¿cuánto tiempo necesito para acumular 2 millones de pesos? Ahora, los que dicen, ya acumulé 2 millones de pesos por 20 años vamos a suponer 11 años de trabajo, incluido por el bono. Sí, pero me voy con 5,000 pesos mensuales. Si usted quiere una cantidad decente, necesita acumular cuando menos 6 millones de pesos. Imagínate cómo están. O sea, lo que estoy diciendo no es menor, es gravísimo. O sea, y claro, no soy yo el afectado, sino que son estas personas las que te informan y con el debido estudio de las leyes, realmente te das cuenta de la severa afectación a las cuales están aplicándosele a más de 20 millones de mexicanos en este país. Ajá. Pero no quedan ahí como en una especie de estado de indefensión, no sé si así se Absolutamente, ¿Sí? no, absolutamente. La aplicación de estas normas es nocivo, perjudicial, violatorio, luego, o sea, como para, así como, también espero que no me tilden de exagerado, como para recurrir a instancias internacionales, a tribunales internacionales. Ahora, por otra parte, en el caso de los que pertenecen al, entre comillas, sistema tradicional 10º transitorio, bueno, los están obligando a trabajar 5, 8, 10, 12 o 13 años más. Pero esas personas que lo están obligando, les están aplicando retroactivamente esta ley. Claro. ¿Y por qué no se detienen y dicen, no los voy a trabajar? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no? Sí, están en una encrucijada, Es como los comprendo. David contra un Goliat,
Sí, porque es pelear contra un monstruo de 27 cabezas. O sea, es una batalla perdida. Ahora, voy a esto que hasta lo considero más grave. Un servidor lo ha comentado. Claro que pues el alcance que tiene un servidor pues es muy poco, pero con la reforma que hubo en Sudamérica, al incrementar la edad mínima de 70 años de edad, yo he platicado, hay que ponernos muy alertas. Seguramente nosotros en el siguiente año vamos a lo mismo, es decir, en este 2018. Lo veo difícil por la renovación de la silla presidencial. Pero en la siguiente legislatura seguramente va a venir algo así. ¿Cómo ocurre que unas semanas posteriores la CONSA, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, autoridad de la materia, de repente sacó comunicados en donde urgió a que se realice una reforma en materia de seguridad social? Que porque ya es insostenible, otra vez, el mismo argumento hace 10 años, que porque ya es insostenible, porque obviamente cuando se hacen reformas de esta naturaleza, te venden la viabilidad y te venden que a partir de esta reforma, pues los institutos proporcionarán muy buenos servicios médicos y la gente te dice, no, es lo mismo o peor. Entonces, por ejemplo, incluso los que nos estén escuchando viendo, los burócratas, que digan, no, yo me voy a tener que ir hasta el 2021, 2022, ya me hicieron trabajar. Bueno, les digo, alerta, porque así como ustedes pensaban que se iban a retirar cuando tuviesen 50 años y ya tienen 56 y saben que se tienen que retirar más, si viene una reforma en donde ahora lo incrementen a 70 años como edad mínima, ¿qué crees? Van a tener que trabajar 13 años más, de tal manera que para obtener una jubilación y una pensión van a tener o van a deber de tener una trayectoria de 45 años de servicio. Pero ¿y aquí qué se hace? O sea, tú dices, pongan atención, vamos a poner atención a que hacer acciones jurídicas colectivas. Y ponerse de acuerdo, de plano. Sí, ahorita que andan en campaña los diputados locales, los que se postulan para una diputación local, ¿le corresponde a los diputados dialogar con ellos? Sí, claro. La representación. Es dialogar con ellos. Con todo respeto, veo propuestas, ¿cómo pudiéramos decir? Superfluas, intrascendentes. Make México great again. Sí. ¿Qué permiso laboral para los para que asistan a las reuniones escolares? Eso no importa. Eso tradicionalmente se resuelve con negociación con el patrón. Pero, a ver, se me acerca un senador, un candidato a senador, se me acerca un candidato a diputado. A ver, señores, está esta grave situación del sistema de seguridad social en el país, en donde la forma en que actualmente se administra los pagos de jubilados y pensionados van a crear una vejez empobrecida y arruinada en muy poco tiempo. O sea, lo que le está apostando en este momento a este país, también sin temor a exagerar, es tener una vejez, es tener una población adulta mayor en la miseria, teniendo la necesidad que emplearse, teniendo la necesidad que pedir auxilio, teniendo la necesidad de ingeniárselas como pueda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a incrementar el asistencialismo. Entonces va a ser tierra fértil para otros políticos en donde digan pensiones universales desde los 60, desde los 65 años de edad, en donde les van a dar, en donde para resolver esa problemática, entre comillas, te ofrezco 1,500 pesos bimensual. Se agradece, está bien, ¿a quién le está hablando 1,500 pesos al bimestre? Pero no es la solución. Claro. La solución es entrarle lleno a la materia legislativa, la estructura. Y por favor, organizaciones, por favor, gente, el colectivo en general, aprovechen que los están visitando los candidatos al Senado. Es decir, este año se renueva el Poder Legislativo Federal, se renueva el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Son ellos en quienes radica la principal responsabilidad de aprobar una iniciativa que de verdad le dé una viabilidad financiera tanto al sistema de pagos mexicano como al
como un nivel de vida digno y un retiro digno de nuestros jubilados y nuestros pensionados. Entonces, que esto también nos sirva para las nuevas generaciones. Bueno, no quiero decir que somos nuevos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que todavía nos falta un ratito para retirarnos. O un ratote, no sé cómo lo quieres ver tú. No, pues optimista. Entonces, ¿qué es lo que nos depara a nosotros? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener un retiro digno? Porque yo creo que todos tenemos familiares, no sé por qué, pero todos tenemos familiares en los Estados Unidos. Tú ves a una persona que se dedicó a la construcción, a la plomería y hacia arriba. No quiero tampoco expresar calificativos a ese tipo de oficios que son bastante respetables, pero como con sus saberes, con sus jubilaciones, tienen un estándar y un nivel, una calidad de vida bastante dignos, como para hacerse de muy buenos créditos, para tener una casa bastante digna, o sea, y yo les invito a reflexionar. En México sucede lo mismo. Una persona que trabajó 35, 40 años y que se lo van a retirar con 5,500 pesos. Y todas estas cifras las saco o yo las expreso porque es la misma gente quien me lo muestra. Okay. Miren, las 4 aseguradoras que me dan una corrida financiera, vamos a llamar así, me ofrecen unas 5,400, otras 5,550 y otras 5,600, con 200, 300 pesos de diferencia. Entonces, yo creo que es momento de reflexionar sobre propuestas serias y que si hay alguien que se autodenomine apático en la política, lo comprendo, pero no sea apático en los temas de interés nacional. Claro. Y que eso se ejerciten las acciones legales que correspondan. Incluso vi hoy una nota, es pública, del gobernador del estado, en donde iba a pagar algunas prestaciones. Otras iba a esperar una resolución de un tribunal para que las pague. Es decir, si no me obliga un tribunal a pagarle a los maestros determinadas prestaciones, no voy a pagar nada. Entonces, ¿qué significa? Estamos en una época en donde, claro, cabe el diálogo, cabe la negociación, pero son las vías institucionales, las vías jurídicas, las necesarias y a las que debemos de recurrir para exigir y para que me den lo que está establecido en la ley. Qué extraño, ¿no? Porque los mismos jubilados me dicen, oye, pero ¿por qué tengo que mandar algo que me corresponde? Claro. Así es. Qué raro, ¿verdad? Pues es que finalmente termina siendo más fácil cuando le pides al encargado que venga y diga que se haga. Sí. O sea, le pides a la autoridad, venga y dile que lo haga, para mí no me va a hacer caso. Entonces, eso termina siendo más fácil, ¿verdad? Claro. Pero esto es precisamente proceder legalmente, ir, buscar la justicia con las... buscar la justicia, es la donde búsqueda de la corresponde. justicia. Alejandro, ¿tienes manera de hablar en tu micrófono? Sí. Es que yo no traigo mi celular y me imagino que te llegaron algunos mensajes. Si es que es así, pues los puedes mencionar, porque ahora no me traje el... ¿Cómo de crees? constantemente me está comunicando acá. Mira. Pues para que él, si nos hace favor de compartirnoslo. Dice, mi pensión fue de 4,000 por mes y ahora ya son 8,000 por mes. ¿Esto es normal? No, pues a él le fue bien. ¿Es en serio? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo lo invito a lo siguiente, ojo con este punto. Los institutos de seguridad social llegan a cometer errores de ese tipo. ¿Y se lo van a cobrar? No se sienta victorioso, porque cuando se dé cuenta el instituto que le estuvo dando cantidades de más, va a llegar un momento en donde le sancione retirándole su pensión. Ojo con esto, sí, no nos sintamos victoriosos. De que bendición de Dios, para mí me tocaban 4 y luego ya me llegan 8. No. Ahí va a llegar un momento en donde vaya al cajero y ¿qué pasó? No hay nada. Cero. ¿Pero se lo pueden retirar definitivamente? No, pero lo hacen. O sea, no pueden legalmente, pero sí lo hacen. Sí, nos hemos topado con eso, Sí. Es mejor que cheque, que revise. Sí, más vale resolver la situación. Muy bien. ¿Otro más? También dice por acá, perdón, tengo 59 años y empecé a aportar al IMSS en el 80. ¿A cuántos años me puedo pensionar al 100? Gracias, Dios los bendiga. También qué buena pregunta. La última reforma en la materia, en el caso del IMSS, dice que necesitas 60 años cuando menos para jubilarte o para retirarte con tus saberes. Pero no te vas al 100% de tu ingreso. O sea, a los 60 no te vas al 100. No,
te vas con un 75. Entonces, De cada tú 100 sabes pesitos que tú... ¿Tú sabes qué quieres? Entonces, si tú te quieres ir al 100%, tienes que llegar a los 65 años cuando menos. Y ahí O sea, vamos. tú piensas lo que quieres, ¿verdad? Y allá vamos, y en una de esas bueno, si continuamos con vida, de repente ya no van a ser 70, van a ser 75 años. Sí. Y hasta que aventemos el bastón, no sé. Intenso. ¿Otro más, Alex? Ya estuvo. Vámonos, licenciado Vámonos. Ariel Vega, ¿en dónde te encuentran? En las redes sociales, en Lic Ariel Vega, tanto en Facebook, Twitter y YouTube. También con todo gusto en la cuenta de WhatsApp, es otra de las redes sociales, pues es la más dinámica. En el WhatsApp 614-292-8232. Ay, qué forma de terminar la semana, ¿eh? No Digo, quería pues yo es para, entristecerlos, para no, pues no es reflexionar. tristeza, es para reflexionar. Sí. La verdad es de que sí, es donde te das cuenta de que así son las cosas y qué vas a hacer. ¿Y qué vamos a ¿Qué hacer? vas a hacer? Porque aquí Porque implica tiene también solución, es lo bonito. responsabilidad de todos los lados, también nuestro. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado en sintonía y Alejandro por estar en los controles. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Bye, bye. ¿Qué andas haciendo, Robert? Friends? Con un cable, Paul vato. Torres Carroyo. Poniendo un cable.